resolver el ejercicio planteado respecto al tema de riesgo, rendimiento y la línea del mercado de valores. Para este caso se presentan 4 activos denominados BVN, Volca BC1, Ataco A1 y Credit C1. Como ya se ha revisado en su momento, vienen a ser los mnemónicos de empresas que cotizan en la bolsa de valores de nuestro país. Asimismo, se han calculado los rendimientos, como ustedes pueden observar, en los diferentes estados de la economía. Por lo tanto, los estados planteados fueron crisis, normal, moderada, auge y exitoso. Las probabilidades que se pueden observar. Asimismo, se han planteado las betas de cada uno de los activos y la forma como va a estar constituido este primer portafolio. Por lo tanto, los requerimientos de este ejercicio son que calculemos el rendimiento del portafolio, el riesgo del portafolio, el rendimiento esperado aproximado, rendimiento real esperado exacto, la prima de riesgo real esperada aproximada, la prima de riesgo real esperada exacta, la beta de este portafolio que estamos constituyendo, y además en el ejercicio 8 y 9 se hace una pequeña variación donde ya el portafolio no va a estar constituido por 4 activos, sino solo por 3, que es BVN, Volca BC1 y Credit C1. Entonces vamos a empezar a trabajar. Tenemos en este caso, planteado de esta manera, los 4 activos, los rendimientos en cada uno de los estados de la economía, que son ellos, ¿okay?, denominados crisis, normal, moderada, auge y exitoso. Por lo tanto, nosotros, para poder calcular el rendimiento y el riesgo de un portafolio, es necesario que calculemos los rendimientos, pero por cada activo, por A, por B, por C, por D, o en este caso que se han puesto pues las denominaciones por los diferentes activos que se han podido considerar. ¿Ok? En consecuencia, lo primero que necesitamos verificar es si efectivamente las probabilidades de los diferentes estados de la economía se encuentran completos. Crisis, normal, auge, exitoso. O nos llevamos una sorpresa porque no observamos ninguna probabilidad en el estado de moderado. Pero nosotros sabemos que dichas probabilidades deben de sumar la unidad. Si verificamos, solo suma 0.915. Entonces, si esto suma la unidad o el 100% menos lo que ya nosotros tenemos, nos hace falta 8.5%. Y una vez completado, podemos observar que ahora sí nuestras probabilidades se encuentran completas. Por lo tanto, al tener ya las probabilidades, nosotros debemos de calcular el rendimiento por cada activo. Entonces, veamos por el primer activo denominado BVN. Chequemos, entonces, para poder calcular el rendimiento de A o de BVN necesitamos multiplicar la probabilidad bajo el estado de economía de crisis por el rendimiento en dicho estado. Además, hasta podríamos bloquear porque estas probabilidades son constantes. Más la probabilidad de ocurrencia del siguiente estado que se ha denominado normal por el rendimiento también en dicho estado. Más la probabilidad por el rendimiento más la probabilidad por el rendimiento más la probabilidad por el rendimiento. Bien, como podemos observar, estamos multiplicando las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de la economía y los rendimientos que se van a presentar. Por lo tanto, tenemos que para el primer activo tenemos un rendimiento de 35.10. Esos mismos pasos podemos verificar que se han tenido que replicar para los otros activos. Para el caso de Volcan se ha tenido que multiplicar las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la economía por los rendimientos del mismo. ¿Sí? Ello nos da como resultado 44.27%. Lo mismo sucede para Atacocha, donde observamos que se han multiplicado las probabilidades por los rendimientos del activo en los diferentes estados de la economía. Y finalmente, las probabilidades por los rendimientos. Por lo tanto, si nosotros observamos, tenemos que el primer activo tiene un rendimiento de 35.10%, el segundo
segundo de 44.27, el tercero de 48.57 y el cuarto de 56.17. Pero también nosotros somos conscientes que para poder calcular el rendimiento del portafolio debemos de saber o averiguar cuánto es el porcentaje de inversión. Y ese dato nosotros carecemos. Pero podríamos observar cómo está distribuido el capital. Y si nosotros apreciamos, nos indica que en el primer activo hay 59.000, 75.000, 96 y 42. Por lo tanto, si nosotros sumamos ello, nos va a dar a conocer el total de capital que tiene este inversionista y en consecuencia tenemos todos las herramientas para poder calcular a cuánto ascienden los porcentajes de inversión. Y eso va a ser igual a la inversión que se hace en el activo sobre el capital total que tiene la empresa, configurado en porcentaje. Como esta es una celda constante que es el total capital, nosotros apreciamos los porcentajes de inversión, que viene a ser el invertido en ese activo sobre total. Lo mismo sucede para Atacocha y lo mismo sucede para crédito. Las betas ya hemos visto, es una medida de riesgo en el cual se hace un cálculo previo. Por lo tanto, ahora sí tenemos los rendimientos por cada activo. Además tenemos los porcentajes de inversión. En consecuencia, tenemos todos los insumos para poder calcular los rendimientos en cada estado de la economía. Para ello debemos de multiplicar, primero calcular el rendimiento en estado de crisis, luego en estado normal, moderada, auge, exitoso, para finalmente llegar a lo que es el rendimiento del portafolio. Por lo tanto, para calcular en crisis tendríamos que multiplicar el porcentaje de inversión, que va a ser constante, pero por el rendimiento del activo en crisis, que es en este caso. Para el segundo, que también seguimos viendo crisis, va a ser el porcentaje de inversión por el rendimiento en crisis. El tercero, de igual forma, el porcentaje de inversión por todo el rendimiento en crisis. El último, igual manera, el porcentaje de inversión por todo el rendimiento que tiene este activo en esta situación económica. Si podemos observar, poner en celdas absolutas o convertir en celdas absolutas, de tal forma que luego la sumatoria nos va a permitir calcular o determinar cuánto es el rendimiento de estos activos o de este portafolio si es que invertimos en el estado de economía, si es que se presentase una crisis. Lo mismo ha de suceder para los demás estados de la economía. Chequemos que es el porcentaje de inversión, pero como queremos calcular la situación económica normal, por el rendimiento en dicho estado. ¿Sí? Si podemos observar, y por lo tanto luego vamos a sumar para poder calcular. Verifiquemos en estado de moderado, tenemos el mismo comportamiento. En auge y en estado de economía exitosa. Por lo tanto, ahora sí hemos podido calcular o tenemos. Si es que sucede el estado de economía en crisis, prácticamente con este portafolio nosotros perderíamos el 7,53%. Pero si es que sucede o bajo la economía está en situación normal, ganaríamos 18,87%. Y si es que es un estado de economía exitoso, se ganaría el 81,30%. Recordando que este tipo de cálculos o estas operaciones sirven para calcular el rendimiento y riesgo no solo de activos, sino también podríamos hablar respecto a proyectos u otras inversiones que se realicen. Finalmente, para poder calcular el rendimiento del portafolio será igual al porcentaje de inversión por el rendimiento del activo, ¿sí? Mientras que hace un momento era el porcentaje de inversión por cada estado de la economía, cuando calculamos el portafolio es el porcentaje de inversión por el rendimiento de dicho activo. De la misma manera sucede para Volcan, luego sucede para Atacocha y finalmente para Crédito. Por lo tanto, tenemos que este portafolio rinde el 45,64%.
nos permite dar respuesta a la primera pregunta, donde decía calcula el rendimiento del portafolio, que en este caso es 45.64%. Bien, pero sabemos que al rendimiento le acompaña siempre el riesgo. Entonces vayamos a calcular el riesgo. Primero traemos las probabilidades, que viene de lo primero que hemos trabajado, de los datos. Y luego para poder calcular el riesgo, si recordamos la fórmula, va a ser la sumatoria, la raíz cuadrada de la sumatoria del rendimiento individual menos el rendimiento promedio, cuya diferencia elevada al cuadrado por la probabilidad. Rendimiento individual, hablamos de rendimiento en el primer estado de la economía, menos el rendimiento del portafolio, que es un dato constante, ello elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de dicho estado de la economía. ¿Estamos bien? Vamos a verificar que efectivamente esté corriendo. Rendimiento individual, que es el estado de la economía, menos el promedio, o rendimiento del portafolio, por la probabilidad. De igual manera, para el siguiente estado de la economía, lo mismo. Y tenemos. Dicha sumatoria se conoce como la varianza. Pero nosotros, para poder calcular o poder demostrar, necesitamos calcular el riesgo. Y el riesgo va a ser igual a la raíz cuadrada de dicho resultado. Por lo tanto, el riesgo de este portafolio es de 25,71%, mientras que el rendimiento es de 45,64%. Ello nos permite dar respuesta a la segunda pregunta, donde nos indicaba, nos pedía calcular el riesgo del portafolio. Bien, vamos ahora a calcular el rendimiento esperado, aproximado y las primas. Para esto, para poder calcular el rendimiento esperado aproximado, necesitamos el dato de la inflación, que podríamos recurrir a las páginas del Ministerio de Economía y Finanzas, o en el caso también se indicó que es de 2,80. Entonces, rendimiento esperado aproximado es igual al rendimiento del portafolio menos la tasa de inflación. Veamos. Rendimiento esperado del portafolio, sabemos que es 45,64, menos la tasa de inflación, tenemos que el rendimiento esperado aproximado va a ser de 42,84. ¿Sí? Quiere decir que la inflación va a afectar al rendimiento de dicho portafolio. La prima de riesgo es igual, habíamos mencionado en clase, que el rendimiento esperado o el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo. Es decir, rendimiento del portafolio, que es 45,64, menos la tasa libre de riesgo, que puede ser la tasa de los bonos del tesoro, puede ser de los certificados de tesorería. Podemos darnos cuenta que la prima de riesgo es de 41,96%. Veamos el rendimiento real esperado exacto. Va a ser igual a 1 más el rendimiento del portafolio sobre 1 más la tasa de inflación, todo eso menos 1. Veamos, 1 más el rendimiento del portafolio, que tenemos aquí, que era 45,64, sobre 1 más la tasa de inflación, que ya lo habíamos tenido hace un momento, todo eso menos 1. Quiere decir que el rendimiento real esperado exacto es de 41,67%. Entonces, estamos dando respuesta a las interrogantes planteadas. Ahora bien, vamos a calcular la prima de riesgo real esperada aproximada, que va a ser igual al rendimiento del portafolio menos la tasa de inflación, todo eso menos la tasa libre de riesgo menos la tasa de inflación. Veamos, rendimiento de portafolio fue 45,64 menos la tasa de inflación, que tenemos el dato por aquí, todo eso menos la tasa libre de riesgo, todo eso menos la tasa de inflación. En consecuencia, tenemos que el rendimiento real o la prima de riesgo real esperada aproximada es de 41,96%. Y veamos el último, la prima de riesgo real esperada exacta. La prima de riesgo real esperada exacta está constituida por dicha fórmula. Entonces veamos. Dice que es 1 más el rendimiento del portafolio, 1 más 45,64. Todo esto sobre 1 más la tasa de inflación, que nos
nosotros ya tenemos todo eso menos 1. Bien, pero ahora nos hace falta menos 1 más la tasa libre de riesgo, que para el caso fue de 3.68. Todo eso sobre 1 más la tasa de inflación, que fue 2.80. Todo eso menos 1. Ok, ahora sí tenemos completo. A ver, por acá vamos a verificar. Acá falta un paréntesis. Ahora sí. 1, 2, 3. Okay. Por lo tanto, la prima de riesgo real esperada exacta es de 40.81. Consecuencia, podemos dar respuesta a la pregunta 3 hasta la pregunta 6. Veamos las betas de portafolio. ¿A qué es igual la beta de portafolio? Si nosotros recordamos la fórmula, es igual al porcentaje de inversión por la beta del activo, y todo ello se hace una sumatoria. Entonces veamos. Beta del portafolio. Necesitamos saber el porcentaje de inversión que hemos calculado hace un momento, y también tenemos las betas por cada activo. Por lo tanto, para el caso A, o en este caso para la empresa BVN, va a ser porcentaje de inversión por la beta de dicho activo. Eso sería para A. Para B sería el porcentaje de inversión por la beta del mismo activo. Tercer caso será igual al porcentaje de inversión por la beta del activo, igual al porcentaje de inversión por la beta de dicho activo. En consecuencia, tenemos que este portafolio tiene una beta de 1.0425. Resultado que demuestra que este portafolio tiene una beta superior a un activo promedio. Bien, entonces con ello estamos dando respuesta a la pregunta número 7. La pregunta número 8 nos indica que el portafolio ahora va a estar distribuido equitativamente entre 3 activos: BVN, Volca y Credit. Vamos por aquí, que es BVN, Volcan y Credit. Es decir, no vamos a invertir en lo que se refiere en este caso a la empresa minera Atacocha. Bien. Tenemos los estados de economía que ya se había planteado desde el inicio. Las probabilidades también ya hemos calculado. Tenemos los rendimientos por cada uno de los estados. Y tan solo lo traemos de la parte superior. ¿Para qué? Para poder ahora calcular los rendimientos, ¿ok? Pero por cada portafolio. Ya también hemos realizado la operación. Crédito. Pues bien, ahora ¿qué sucede? Sucede que este capital, el 100% del capital, está dividido entre 3 activos. Pero si nosotros dividimos entre 3, nos resultaría una inversión de 33.33%. Y si aquello nosotros multiplicamos por 3, vamos a tener el 99%. Es decir, va a haber un 1% que no se va a invertir. Por lo tanto, para evitar este problema, lo que se hace en estos casos es trabajar con un porcentaje de inversión de 1/3. Allí sí, nosotros sumamos y todo eso nos va a resultar la unidad o el equivalente, que es al 100%.
En consecuencia ya no tendríamos ningún inconveniente, ni tampoco dejaríamos ese 1% al aire. Bien, entonces ahora sí, tenemos los porcentajes de inversión, tenemos los rendimientos por cada activo. Por lo tanto, ahora estamos en la posibilidad de poder calcular el rendimiento del portafolio y el riesgo del portafolio, que es aquello que nos pide el ejercicio 8 y 9. ¿Qué hacemos? Al igual que el primer ejercicio, primero hay que calcular los rendimientos por cada estado de la economía, que va a ser igual al porcentaje de inversión por el rendimiento en crisis. ¿Estamos? Lo mismo sucede para el otro activo, porcentaje de inversión por el rendimiento más el porcentaje de inversión por el rendimiento. Todo ello nos vamos a permitir sumar, y así nosotros vamos a tener el rendimiento en el primer estado de economía, que es en crisis. Vamos a verificar que efectivamente esté corriendo, que es igual porcentaje de inversión por el rendimiento, y luego hacemos una sumatoria. Lo mismo para moderado, para auge, para exitoso. Por lo tanto, ahora sí podríamos nosotros calcular los rendimientos, o el rendimiento, perdón, del portafolio, que va a ser igual al porcentaje de inversión por el rendimiento del activo. Chequeamos. Por lo tanto, el rendimiento del portafolio viene a ser 45.18. Damos respuesta a la pregunta número 8 y ahora nos faltaría lo que es el riesgo. Las probabilidades que tenemos en la parte superior, traemos y hacemos la operación anterior, que es igual rendimiento individual, que es el rendimiento de cada estado de la economía, menos el rendimiento del portafolio. Todo eso al cuadrado por la probabilidad. Pues bien, verifiquemos. Bien, la sumatoria se denomina la varianza del portafolio. ¿Cómo se calculaba el riesgo? Utilizando la función raíz, y bajo el supuesto que no funcione la función raíz, será igual ello elevado a 0,5 y nos resulta 26.66%. Por lo tanto, señores, hemos podido resolver este ejercicio. En un primer instante, un portafolio constituido por 4 activos. Hemos calculado el rendimiento, también hemos calculado el riesgo. Luego hemos podido realizar los otros cálculos referente a los rendimientos, real esperado exacto, aproximado, las primas. Y luego calcular un portafolio, pero ahora compuesto solo por 3 activos. En consecuencia, cuando tengamos el problema que el capital no va a estar distribuido, o no, vamos a tener el problema del redondeo, o de quedar o dejar al aire un porcentaje, entonces mejor que empecemos a trabajar con fracciones. Luego se procedió a calcular el rendimiento y el riesgo. Asimismo, se les recomienda, para poder reforzar el tema, consultar el libro de Ross, Fundamentos de Finanzas Corporativas. Bueno, veamos el siguiente ejercicio.